Ahora tenemos en agenda la tercera sesión plenaria sobre ecosistemas digitales para la globalización. Digital ecosystems. The whole is greater than the sum of its parts. We don't know which digital ecosystems are going to grow the most, which business strategies and public policies are best suited for them, or what telecommunications infrastructure Latin America and the Caribbean needs to be integrated with them. But we do know that the greater access to connectivity allows small and big companies to expand their projects, and a new generation of entrepreneurs from emerging countries enter this ecosystem, increasing the volume and speed of opportunities. So let's widen our knowledge and our world, a world made in the Americas. Bien, planteado el tema, vamos a entrar de lleno entonces a la discusión de este panel. Vamos a invitar a Pablo García, director del INTAL, del sector de integración y comercio del Banco Interamericano de Desarrollo, quien va a ser el moderador. Lo acompañan distintos casos de éxito de agencias de gobierno encargadas de ecosistemas digitales. Rudy Borman, subsecretario de Innovación Pública y Gobierno Abierto de la Secretaría de Gobierno de Modernización de la Nación Argentina. Nicolás Jodal, director general de Genexus. Kerry Hallard, presidente de la Global Sourcing Association, director general de Global Sourcing Association. Chung Hap Kim, director general de Born to Global Center. Y Alan Hoffman, director de colaboración con América Latina, Autoridad de Innovación de Israel. Bienvenidos. Acá que es más fácil. Bueno, muy buenos días a todos. Es un placer moderar este panel. Mi nombre es Pablo García, como decían, yo soy el director del Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe en el BID. Y nuestro objetivo es tratar de ayudar el proceso de inserción internacional de las empresas, básicamente la mejor forma en la cual se integran al mundo. Y déjenme decirles que nosotros lo que estamos viendo hoy por hoy en el INTAL es una enorme oportunidad, ¿sí? Nosotros creemos que el desarrollo de nuevas tecnologías, toda la digitalización, todo lo que se ha dado en llamar la revolución industrial 4.0 genera una enorme oportunidad para América Latina y es una oportunidad que creemos que es clave que logremos aprovechar. Porque si uno ve qué ha pasado en los últimos procesos de revolución industrial y compara el PBI per cápita que tenía América Latina con el PBI per cápita del país que mejor le fue en esa revolución industrial, la brecha ha sido cada vez más grande. Entonces, esta revolución industrial creemos que puede llegar a ser una oportunidad para poder juntar esa brecha e ir achicando la distancia. Y en ese sentido creemos que el gran protagonista esta vez está en ustedes, ¿sí? En las empresas de servicios de conocimiento. Creemos que son quienes nos pueden ayudar a insertar a América Latina de mejor forma en este proceso. Esto que ven ahí es un estudio que hicimos muy pormenorizado con Google y con la Asociación Latinoamericana de Internet, donde medimos para los 5 países más grandes de América Latina el nivel de absorción de nuevas tecnologías que tenían las empresas. Y uno lo que ve ahí es que las empresas de servicios tienen un nivel de absorción de nuevas tecnologías mucho más grande que las empresas de bienes, y si uno viera este mismo gráfico para los servicios basados en conocimiento es aún mayor. Y no solo son las empresas, sino que también es la gente. Nosotros en el INTAL, junto con la Corporación Latinobarómetro, entrevistamos todos los años a cerca de 20.000 individuos en toda América Latina, y uno lo que observa es que los latinoamericanos estamos ávidos por servicios digitales. El 65% de la gente que entrevistamos cree que es aún más importante tener acceso a Internet que tener acceso a una carretera. El 40% valora positivamente utilizar el celular para realizar algún tipo de pagos, para controlar sus electrodomésticos e incluso para monitorear su salud. Y no solo los latinoamericanos están ávidos de servicios digitales, sino que también están ávidos de integrarse al mundo. El 76% de la gente contesta que está a favor de la globalización y el 70% está de acuerdo con el libre mercado. Es decir, que esta conjunción de empresas de servicios
que tienen un nivel muy alto de absorción de nuevas tecnologías, junto con una población que está ávida por servicios digitales y a su vez por integrarse al mundo, creemos que es una excelente oportunidad para poder posicionar de nuevo a nuestros países dentro de la economía global. Y para que eso funcione, lo que tenemos que hacer es lograr desarrollar estos ecosistemas digitales en nuestros países, en nuestra región, de forma tal de que ustedes, los empresarios de la región, puedan insertarse de mejor forma en la economía global. Y déjenme terminar con esto. Esto es una analogía, hacer una analogía entre una orquesta sinfónica y el ecosistema digital. En una orquesta sinfónica, los instrumentos no se ordenan al azar, ¿sí? Sino que se ordenan de más agudos a más graves, de izquierda a derecha, y la forma en la cual la orquesta funciona no solo tiene que ver con lo bien que uno interpreta cada uno de los instrumentos, sino cómo funcionan en conjunto, ¿sí? Cómo se coordinan entre ellos, cómo es el timing, cuál instrumento entra primero y cuál entra después, y cómo es la relación entre los distintos grupos de instrumentos y su director. De alguna manera, esto es lo que queremos hacer con el ecosistema digital, ver cómo podemos hacer para funcionar como una orquesta, de manera tal de que logremos lo que hace una sinfónica, donde la performance de la orquesta es más que la suma de la performance de cada uno de los instrumentos, ¿sí? Y justamente de eso es lo que se trata este panel, de cómo logramos empujar el ecosistema digital. Entonces, si me permiten, tal vez empezaría por Rudy, que tuvo la oportunidad de coordinar la Task Force de Economía Digital en el marco del G20, que justamente se encarga de estudiar cómo hacemos para potenciar los ecosistemas digitales. Así que sería bueno, Rudy, si puedes compartir con nosotros cuál es la visión que llevó Argentina a esa presidencia y cuáles fueron las lecciones aprendidas de ese ejercicio. Bueno, muchas gracias, Pablo, y buenos días a todos y a todas. Y gracias al INTAL y al BID por la invitación. Siempre tengo la oportunidad de reconocer el gran trabajo que siempre tenemos en el apoyo del BID para colaborar y trabajar en esta agenda que siempre requiere como mucha interacción y, como decías vos en el ejemplo de la orquesta, de muchos actores. El grupo de trabajo de economía digital del G20 es un grupo bastante nuevo. Es un grupo que se crea después de la presidencia china en 2016. Y originalmente se suponía que era un grupo que iba a trabajar una temática digital muy puntual, y lo que empezó a pasar en el marco del G20 es que todos los países empezaron como a ver la necesidad de tener un grupo de trabajo un poco más chico que los grupos grandes, como puede ser el grupo de finanzas o el dedicado a salud, o el de comercio, por ejemplo, y donde se empezó a trabajar en cómo hacemos para que estos 20 países empiecen a desarrollar una mirada común en términos del desarrollo digital. ¿Cómo hacemos para que el G20 tenga una hoja de ruta clara y combinando los tipos de países que hay en el G20, que es una probablemente de los valores más ricos que tiene esa construcción de países? Entonces, después de la presidencia de Alemania había hecho un fuerte empuje a su agenda de Industria 4.0, había desarrollado una especie de roadmap de digitalización, una hoja de ruta de digitalización, pero muy enfocada en el sector industrial y muy alineada con su agenda digital nacional, y el resultado fue ese trabajo. En el caso de la agenda argentina, nosotros un poco la decisión que se tomó entre todos los grupos de trabajo era llevar una agenda de desarrollo digital inclusivo regional, que de alguna manera representara los intereses de nuestra región y se trabajara en pos de eso. Entonces nuestra mirada fue siempre desarrollar, durante el año de trabajo, que fue el año pasado, herramientas concretas para el trabajo. ¿Cuáles fueron esas herramientas concretas que desarrollamos? Uno de los puntos fue el trabajo de una guía de medición de la economía digital. Nos pasaba, ustedes saben, en los grupos de trabajo participan un montón de organizaciones internacionales también, y veíamos que hoy la medición de la economía digital a nivel global para poder desarrollar políticas públicas tiene bastantes problemas, por lo menos bastantes gaps en materia de la medición. Desde el punto de vista que las encuestas tradicionales todavía no logran cubrir la totalidad de los detalles que deben incluirse desde el punto de vista digital, el flujo de datos todavía no está medido del todo, no estamos
buscando también fuentes más originales para encontrar información. Hoy uno sabe que, por ejemplo, la información que puede tener, por ejemplo, LinkedIn en términos de flujos de trabajo y transiciones de trabajo puede ser más interesante que la que puede tener hoy una encuesta tradicional. Entonces se desarrolló con el equipo de la Secretaría de Producción de Argentina una guía más. Se trabajó con la OCDE, con el Banco Mundial, bueno, con el BID también, en desarrollar un framework de medición posible en el marco del G20 que fue también adoptado por Japón y que va a ser continuado el año que viene por Arabia Saudita, con lo cual empezamos a tener una especie de lenguaje común que veíamos que era algo que estaba faltando. Los otros temas en donde nos enfocamos fue la responsabilidad de los gobiernos en desarrollar estrategias de gobierno digital, entendiendo que es muy importante que el sector público empiece también a poder desarrollar un conjunto de acciones para digitalizarse más rápido y poder machear mejor en términos de qué servicios en el futuro el sector público puede dar hacia el sector privado, ni hablar todo lo que tiene que ver con las agendas de aperturas de datos y aperturas de servicios de datos desde el sector público. Trabajamos también en todo lo que tiene que ver con infraestructura para el desarrollo, que es un tema también importante, cómo desarrollar líneas y estándares comunes en términos de nuestras estrategias de infraestructura y cómo acelerar ese desarrollo de infraestructura, que también era algo que era importante. Y uno de los productos también que se desarrolló fue el relacionado a los temas de las brechas digitales, con mucho foco especialmente en las brechas de género. Ahí lo que hicimos fue trabajar en desarrollar un conjunto de recomendaciones para el sector público, viendo que hoy tenemos una enorme distancia en el rol que tienen las mujeres participando de esta economía y que necesitamos desarrollar mecanismos y estrategias. Bueno, este panel lo muestra un poco, ¿no? La falta de mujeres. Necesitamos trabajar mucho más en lograr acelerar la participación de las mujeres y cerrar todas las brechas digitales. Entonces, estos fueron algunos de los puntos que nosotros trabajamos el año pasado, que fueron tratar de llevar al G20 herramientas muy concretas que nivelen el nivel de juego y le puedan dar a los países un lenguaje común. Resulta difícil porque la verdad que es un esquema de discusión sumamente complejo. Se llegan a acuerdos muy generales cuando uno empieza a pisar cuestiones, ni hablar lo que se hablaba en el panel anterior, lo que tiene que ver con inteligencia artificial, hoy está generando una enorme complejidad a la hora de discutir lo mismo, porque la verdad que es una tecnología que también requiere mucha discusión con muchos actores. Ese me parece que es el otro elemento que creo que todos los países estuvieron muy de acuerdo, que es que ya no puede el sector público solamente o el sector privado separados desarrollar estrategias. Necesitamos, como decías, una orquesta que tenga un lenguaje común, que tenga evidencia sobre la mesa y que pueda construir hojas de ruta que sean claras. Ahí me parece que el sector privado, lo que tiene que ver desde el sector público, es una claridad de a dónde se está buscando llegar a nivel de desarrollo digital. Ok, y volviendo un poco a tu experiencia tanto en el G20 como en la función pública en Argentina, en términos específicos, ¿qué tipo de cuestiones crees que deberían implementar los países de América Latina para poder transitar esta transformación digital de forma exitosa y que impulse el crecimiento y el desarrollo? Hoy casi el 70% de los países de Latinoamérica tienen ya hojas de rutas digitales públicas. Brasil la tiene, Chile la tiene, Paraguay, Uruguay, Colombia, México. Algunas las van reeditando con objetivos claros, con líneas de trabajo bien claras. A mí me parece que eso hoy resulta muy importante. Más allá de los objetivos que puede tener una agenda digital, las agendas digitales lo que promueven es crear una especie de plataforma de conversación con los distintos sectores, para entender realmente dónde está la posibilidad de interacción y dónde están esos diálogos. Yo siempre digo, tratamos como de promover mucho esta visión de multiactor, y un ejemplo concreto para contarles es nosotros, Argentina está ahora desarrollando su estrategia nacional de inteligencia artificial. Como vieron, varios países hoy en el mundo están invirtiendo fuerte en el desarrollo de inteligencia artificial, y nosotros lo hemos hecho de manera colaborativa, de manera abierta, con mesas de trabajo temáticas para sentar a distintos actores del sector universitario, del sector privado, de las ONGs que puedan colaborar en empezar a establecer una hoja de ruta que sea común y un lenguaje común.
Y esto es lo que un poco vemos que a nivel regional y a nivel sector público creo que es importante, es poder tener hojas de ruta clara. Creo que las agendas digitales en ese sentido ayudan a entender las áreas, ayudan a hacer un trabajo de marcar un rumbo y que para los otros actores sea más fácil esa interacción. Creo que ya hemos agotado el tiempo en que el sector público a nivel de tecnología puede, como decimos acá, cortarse solo. Y esto requiere un montón de conversación, sin duda. El sector, en ese sentido, el sector privado, que va más rápido, el sector emprendedor necesita como esa interacción y esa combinación de conversaciones. Okay, interesante. Let's switch to Europe, Carrie. We had a meeting before the panel, and you mentioned that you are seeing a lot of changes in the relationship between buyers and suppliers in the industry. What are those changes and how companies are dealing with that? Okay. So, buenos días, señores y señores. Puedo hablar español, pero hablarlo muy mal. Desde hace es necesario para mí hablar en inglés. So, lo siento. Okay, so thank you very much for having me here. My first time in Argentina, so delighted to be here, and thanks to the IADB. So I represent, I actually run the Industry Association for Business Services in Western Europe. So I represent the interests of the buyers predominantly, but also the interests of the service providers and how they best collaborate together to deliver value to both sides. So that's my context, and here I'm going to give you the view of what we see happening in the buy-side community. So our members are on the whole the really large enterprise companies, whether they're high street retailers, banks, insurance companies, pharmaceutical companies. And of course, we've been talking about disruption. Their businesses are being massively disrupted on a daily basis by the new technologies that are coming on in and by the new digital disruptors, new companies that are setting up and stealing their market share on a daily basis. So I'm going to bring this sort of scenario to life with a case study. So hopefully you're all familiar with the major pharmaceutical company GSK, so GlaxoSmithKline. It's a multi-billion pound British company, one of the top 6 farm companies. So GlaxoSmithKline, GSK, realised that they were losing market share. They were being beaten to market by new companies coming on and launching new products much quicker than they were able to do so themselves. So they undertook a thorough investigation as to why were they actually losing this market share to new entrants. And they realised that they were being far too slow at developing their new products. And the reason they were being far too slow is because they were being encumbered by either their own R&D department or they were being encumbered by the service providers that they were actually partnering with. So they had entered, like most companies, major outsourcing mega deals with major service providers that were tying them into full-time employee-typed models, charged revenue models. And their service providers were not willing to be flexible and not willing to adapt and change. So there was a whole degree of them being unable to develop products and test products and bring them to market quickly enough, just because their service providers were not going to bring automation and new technologies and digital technologies to the table. So they decided that they were going to undertake a wholesale change of the way that they actually partnered with companies. So they moved from their average RFP process, taking up to 12 months, to a rule that their RFPs could never take more than 3 months. On average, their RFP now takes 6 weeks, so that they are actually requesting for the products that they need today, rather than actually being encumbered with products they thought they need today, but don't actually go live for 12 months. They moved their contracts from being on average 140 pages long to being just 4 pages long. They moved their payment terms from being on average 90 days to coming down to on average 14 days, 14 days. And then in some cases they pay on day 0. So their whole approach and way they partner is really focused on being open to business with small startup companies. So
We're seeing this across the board with our major buyers. GSK is just one example. All of our major buyers are trying to reinvent themselves. So we're seeing a dramatic change in the way that businesses partner. We're seeing the advent of what we're calling the strategic sourcing professional. So this is a professional that understands the business requirement, understands the finances, understands technology, can bring all new technologies into the requirement, and also understands procurement and negotiation. So we're now seeing the massive change that CPO for us no longer stands for a Chief Procurement Officer. CPO is moving to stand for the Chief Partnerships Officer. So at the GSA, we're working on industry standard terms, and that is that we believe every outsourcing contract, 80% of it can be whittled down to just 4 pages. And this is actually creating a very dynamic new ecosystem of partnering. And I think it's really, really, really exciting. And it's really exciting because it's a new career, it's a really dynamic career, it's bringing huge amounts of value add to organizations that are able to be dynamic. But it's really exciting because it's really opening up a global marketplace. So GSK can now partner with any type of organization from around the world and is absolutely looking to partner with any type of digital organization from around the world. So what we're doing again at the GSA is we are developing an industry code of conduct. And that industry code of conduct is focused on every major enterprise buyer and also every service provider that looks to partner with other players to deliver to enterprise buyers, actually following the same sort of pattern as GSK. RFPs need to be short, contracts need to be short and tight, and payment terms really need to never go above 30 days. So that's what we're seeing, and that's what we're doing. Interesting. And in this context, what do you think that companies need to change in order to attend these changes? So it's got to come from the culture. It's really got to come from the top. It's got to be a culture that's focused on driving innovation, wanting to partner, wanting to understand that both sides in the arrangement need to have a win-win. So the partnering is about value add from both sides. We've got to stop this culture of, I'm the buyer, you're my provider, do what I want the way that I want it, and actually change into a much more collaborative partnering ethos. Okay, nice. Okay, let's move to Mr. Kim. Mr. Kim, you are the CEO of Born to Global Center in Korea, but also you have a lot of experience in Silicon Valley, so it will be great to know your vision from both sides of the world. But let me start asking you about what are the requirements for governments and for private sector in order to support. Okay. Oh. Okay, Okay, fine. sorry for that. So the question is, what are the roles for government and private sector to support the startups in terms to strengthening the digital ecosystem? Okay. Thank you for inviting us. Sorry for that. I want to talk about I initially proposed I want to talk about what's the public role and the private role for the startup promotion. I was working at the Silicon Valley for the last 20 years and helping the startup to make the globalization. And recently I joined the Korean government and I'm helping the Korean startup to be globalized from the Korea, not the Silicon Valley. And I have so many challenges to do my job done at the Korea. So I want to share like these kinds of challenging story and maybe it might help to another country to do the same job. I always talk about Korean, my fellow, go back to basic, fundamental principle. What's the startup in terms of the fund investment side? Everybody talk about that high risk, high return. But so many people following the high return part. Nobody listen or take care about that high risk part.
who take care of the high-risk area. As a startup, there is not that many resources they have it. They have a small people and they have a certain technology, but they are not fully deployed the technology yet. And even though they don't have that much money on that, how they validate their risk. There are many, many risks in the startup. Technology risk, financial risk, and even the human resource risk. They don't know their team will be long 5 years or 3 years, maybe 1 year later, they break up. These are the risks. So that's why I call this is a typical market failure. It's an economic principle, right? So startup is a typical type of the market success. It's a high risk, high return. But the typical failure example, that's why I think the public sector should involve to get rid of that kind of risk. So I called my job is a validator. So we validate behalf of the private sector, early stage startup technology and business model. Two sectors validation. I think the Israel already done that the validation process very well, and I'm trying to set it up and helping the startup as possible as soon as validate whether it can work or not, and then it's symbolized. We deliver the validation results to the private sector. These startup minimum validation is done, so it doesn't have any problem to do the business for next 5 years. It symbolizes a lot. Then the private sector will follow it, because as an investor, they don't like a risk. So I will talk about venture capital qualification. Venture capital list should take care of the risk. That's the big difference between bankers or venture capitals. But not that many venture capital will take the risk. They try to avoid the risk. That's the nature of the money market. So, but we pushing them take a risk. It doesn't work. But if the public sector validate that kinds of or share the risk, then I think the venture capital ecosystem will follow in the take a risk, and they enjoy the high return reward under like that. So this is my challenging in Korea, and when I talk about the startup promotion or globalization, first sector is how you validate to the foreign investor. For the globalization, it's very simple: getting investment from foreign country. Then they will help us. We call this is soft money. The venture capital invest hard money, plus they will invest the soft money. Soft money means network or intelligent. There are some kinds of the validation intelligence, something like that. But so many early stage venture capital, they just following the revenue generation. But we talk about do not focusing on the revenue, rather than focusing on the business model. Then that they don't understand. Revenue equal business model. No, revenue is not always equal to business model. We talk about the sustainability, scalability. That makes the revenue can read the sustainability and the scalability. We call this is a business model. But in Korea, not that many venture capital take care of that. They just saw the P&L. And if they see the revenue, no matter what, then they like it. But even though they don't have any revenue right now, but their scalability and sustainability is confirmed, then they should invest on that startup. Then they can make the big pie on that. So this is my challenging. That's why I'm working as the public sector and helping the startup. Our main goal is validation, technology first. For example, undergraduate engineer, 2 people, they try to make some huge challenging algorithm of the AI, it can be maybe 10 years or 7 years, but not the 3 years, 2 years.
In that case, we are not dropping it. We have to that hire more resources on that team of that, the startup. So this is the public sector's role. And then I think the private sector will follow naturally. I don't need promoting the private sector already, but the public sector people, they forgot what they're doing. Everybody talked about support. I support the startup. So I'm asking them, what's the support meaning? I just support, I help, like just volunteer job. No, this is a business. So your job is very clear, validation as a public sector. Then your job is done. Support is just not necessary. Yeah, they don't need the support. They need to validate their business model or their resource, and then we can help. We can link, connect what they need correctly. So I think so many countries misleading the support terminology. Right. And in your experience with venture capital, what are the differences between Silicon Valley and Korea, if any? The same thing is startup has so many risks. That's why the Silicon Valley, they have over 100 years experience to getting take a risk, venture capital investment. So that's why they're hatching a lot. They create the incubator, they create the accelerator, they create angel investment, and they separate Series A, B, C, D, mezzanine, and exit. What they mean, this is historical, the experience, diversify, and hatching their risk sector by sector. But as a developing country like Korea, we have to catch up. 20 years, 30 years. We don't have that experience that much. That's why everything is messed up. So a typical method is no venture capital try to take a risk. Because everybody looking for some mezzanine success, but their investment size is very small, like angel size in Silicon Valley, but the expectation is very later stage of the outcome. This is a contradict. It doesn't work at the market. So 20 years ago in the Korea venture capital, they invest some money, and then they asking some collateral. In case of the failure of the business, they need their the minimum amount of their fund. It's totally ridiculous situation. It works 10 years. So from around the 2000, the government regulate to not asking collateral on the venture capital investment. So now we have just 15 years without the collateral, venture capital can invest. So that's the the reality of the early stage of the venture capital society. So I think that take a risk is one very important qualification, and the second is please do the business model validation as a venture capitalist. Do not take just a revenue P&L number. They have to help validate or providing their soft money to do the business model, to make the business model. So I think the two qualification criteria is one is take a risk, and second is they know the business model or not. Without the business model knowledge, they cannot do the venture capital. This is a banker's business, right? Yeah. Very interesting. Thank you very much. Yo creo que el mercado de venture capital es algo todavía muy naciente en América Latina y es bueno entender cómo funciona en otros lugares y qué podemos aprender. Alan, tú trabajas en la Autoridad de Innovación de Israel. En Israel, el sector de Israel es un caso que nosotros miramos muy de cerca en América Latina, y es un caso donde el sector de high-tech emplea a mucha gente, más del 8% del total del empleo, y genera más del 12% del PBI de Israel. Ahora, ¿cómo hacen ustedes desde la Autoridad de Innovación para tratar de estar siempre en el pico de la innovación, que al mismo tiempo hacer que esa innovación no solo favorezca al sector de high-tech, sino también para que se
derrame hacia el resto de la economía. Bueno, Pablo, primero quiero agradecer el BID por la invitación, el honor de poder participar aquí y poder compartir nuestras experiencias, nuestras best practices aquí con toda la comunidad empresarial de América Latina. Lo que nosotros vimos en los últimos años en Israel es un impacto muy grande de esta economía de conocimiento, de esta industria. Este impacto lleva a Israel en convertirse en Startup Nation, todos conocen, pero tenemos varios desafíos. Como bien dijo Pablo, 8.3% de la economía trabaja en esta industria. El 45% de las exportaciones son de innovación. La influencia y el impacto de esta economía en el resto del país es muy grande. Quizás podemos decir que la economía del conocimiento, la innovación, es la locomotora del crecimiento de Israel en los últimos 30 años. Sin embargo, el desafío es, y creo que por eso es la misión de la Autoridad de Innovación de Israel, es cómo promovemos, cómo impulsamos la innovación como un motor para un crecimiento que es sustentable e inclusivo. ¿Por qué? Estas dos palabras creo que son fundamentales porque sustentable tiene que ver con cómo hacemos para que la cantidad de recursos humanos disponibles para esta industria se mantenga en el tiempo, aumente acompañado con el crecimiento de esta industria, que sea sustentable a nivel también de medio ambiente, que sea también sustentable a nivel social. Cuando uno tiene una industria tan potente, tan pujante como la industria de la innovación, el peligro es que se generen dos economías, una economía de la innovación y un resto de la economía, una productividad muy avanzada en la economía de la innovación y una productividad muy baja en el resto de la economía. Ese es un desafío. El segundo desafío es el tema de la inclusión. Cuando me refiero a inclusión, no me refiero solamente a una cuestión social, que eso es importante, digamos. Hay grupos sociales que se ven representados muy por sobre debajo de la representación total en toda la población, y eso es un desafío que tiene que ver a nivel social, a nivel político y a nivel económico para el crecimiento y el desarrollo de la innovación. Un caso es el caso de las mujeres, más del 50% de la población, y en el caso de Israel, que es uno de los países con mayor participación de mujeres en la fuerza de trabajo de la innovación, son el 23%. Hay un gap, hay una brecha muy importante entre lo que las mujeres representan dentro de el total de la población y lo que ellas participan dentro de la industria. Y otro caso es la inclusión, no solamente social, sino también geográfica. Todos nosotros sabemos que las fuentes de financiación, los centros académicos, los parques industriales, las grandes empresas se encuentran en las grandes ciudades. Israel es un país pequeño de 22.000 kilómetros cuadrados, 9 millones de habitantes. Para nosotros es un desafío poder llegar a zonas del país alejadas de las grandes ciudades, que pueden ser Tel Aviv, Jerusalén, Haifa, Beersheba. Tenemos que llegar a ese tipo de zonas donde también vive una gran parte del país y que tiene también mucha capacidad productiva no desarrollada. Más aún en zonas como América Latina, donde las distancias y las cantidades de habitantes son mucho mayores. Es un desafío que es muy grande de, como bien dije al principio, que la innovación sea un motor, una locomotora que lleva todo el tren de la economía hacia el desarrollo, pero hay que ver cómo hacer para que el resto del tren pueda seguir acoplado a esa locomotora. Y ese es el gran desafío que creo que nosotros en Israel vemos de ahora a los próximos 10 o 20 años. Y dentro de la Autoridad de Innovación, tu trabajo se centra en la colaboración con América Latina, ¿no? En todo lo que tiene que ver con las actividades de innovación, investigación y desarrollo, uno de los desafíos que vemos en los países de la región es la volatilidad de los presupuestos públicos para esto. ¿Ustedes cómo ves el rol de la cooperación internacional para esto, para poder empujar estas agendas? Nosotros creemos que la colaboración internacional es una piedra fundamental para el desarrollo de un ecosistema que es pujante y que es diversificado. Nosotros somos un país pequeño y tenemos una industria pequeña, y para poder desarrollar, y como decía acá mi colega, para poder desarrollar y validar las tecnologías, tú necesitas tener un contacto fuerte con las industrias globales y tenés que saber cómo validar esas tecnologías. Por eso la colaboración que nosotros tenemos con América Latina
se centra principalmente en cómo hacer para vincular las grandes industrias de América Latina, los grandes desafíos que tienen las industrias de América Latina, con las posibilidades de desarrollo de tecnologías y soluciones innovadoras para mejorar la productividad, para mejorar la forma de trabajo y los procesos, y también generar empresas industriales que sean también competitivas a nivel global. Y respecto a la pregunta sobre el tema de la colaboración con agencias nacionales, sí creo que es una dificultad la volatilidad, como bien planteaste. Para nosotros, desde Israel, nosotros creemos que el presupuesto que la innovación tiene que tener y la financiación tiene que ser importante y constante de parte del Estado. Tiene que haber una política clara, es una política de Israel. Nosotros creamos la Autoridad de Innovación a través del Parlamento y todos los miembros de la Cámara lo aceptaron y lo aprobaron. Nosotros creemos que la estabilidad, agencias que son profesionales y no políticas, eso también promueve y ayuda a que la innovación sea una política estatal que no tiene que ver con el gobierno o con la orientación política gubernamental. Por eso también nosotros trabajamos no solamente con las agencias de innovación a nivel nacional o a nivel regional, sino también tratamos de ver organizaciones más locales. Pueden ser semi-privadas o privadas, como por ejemplo el caso en Colombia, justo en el panel anterior estaba una representante de Ruta N. Nosotros trabajamos con Ruta N, que es un caso creo que para nosotros es de éxito en América Latina, pero por otro lado también trabajamos con agencias nacionales en Brasil, con FINEP o en BRAPI, en México con ACIT, en Chile con Corfo, en Argentina con el MINCIT y también últimamente con la Bolsa de Comercio Rosario para poder desarrollar este tipo de iniciativas, no solamente a nivel federal, sino también a nivel regional y sectorial. Ok, muy interesante. Bueno, hasta ahora vimos la visión del gobierno central, de dos agencias públicas que apoyan el proceso de creación de este ecosistema digital, la visión de las empresas, pero desde el punto de vista más del gremio empresarial, y ahora la cruda realidad de una empresa latinoamericana súper exitosa que se insertó en el mundo. Creo que todos los que estamos acá conocemos a Nicolás Jodal, que es el CEO de Genexus, empresa que tiene el software del mismo nombre y que hoy por hoy se utiliza en más de 45 países actualmente. Nicolás, en tu experiencia y viendo todo lo que discutimos en el panel, ¿qué tendrías para recomendarle? Acá hay más de 1000 emprendedores que quieren seguir tu camino y tratar de ver cómo insertarse globalmente en el ecosistema digital. Bueno, muchas gracias. La primera recomendación, que estén presentes. Digamos, que hayan venido más de 1000 emprendedores me parece una cosa extraordinaria, me parece una cosa muy buena. Y creo que va en el sentido, yo decía, bueno, ¿cómo hago si uno es un pequeño emprendedor y tiene una pequeña idea o algo? ¿Cómo hago para globalizarme? ¿Cómo hago? Y hay una metáfora que tiene un amigo mío, se llama Fernando Brun, que decía, es parecido a ¿cómo hago para subir un palo enjabonado? Es decir, suponete que mi tarea es me dan un palo enjabonado y yo tengo que subir. Muy difícil, ¿no? Porque te patinás. A no ser que alguien de arriba te esté tirando, digamos. Entonces ahí el palo enjabonado no solo es difícil, sino que es mucho más fácil. Y esa es, para mí, la estrategia básica que tiene que seguir cualquier emprendedor que se quiere globalizar. Es decir, tiene que buscar, el palo siempre está enjabonado, lo que tiene que buscar es quién de arriba le puede dar una mano y lo puede tirar. Y el secreto es encontrar quién, digamos, es decir, quién dentro del ecosistema emprendedor está necesitando algo que el emprendedor necesite. Porque es increíble, digamos, que una vez que alguien lo consigue, la fuerza con que lo puede llevar. En mi caso particular, por ejemplo, eso nos pasó en el comienzo de nuestra empresa Genexus con IBM. Nosotros teníamos un producto que originalmente lo habíamos pensado para una máquina, pero en determinado momento IBM decide lanzar otra máquina. Nosotros nos movimos rápidamente para esa máquina y no había nadie en el mundo que le pudiera dar software a esa máquina. Digamos, entonces, nuestro primer crecimiento global no hicimos prácticamente nada, digamos, nos llevó de la mano IBM, digamos, subimos el palo enjabonado por IBM. Así que lo que hay que hacer ahora es buscar, digamos, cuál es, ¿no? Y cuál es el que los puede ayudar. Por eso es súper importante participar de este tipo de reuniones, porque además la persona que lo termina ayudando muchas veces es la inesperada, digamos, no es la que uno piensa en un papel. Muchas veces se dan muchísimas casualidades. Por ejemplo, nuestro principal mercado, por ejemplo, en este momento es Japón. Y la realidad es que nosotros nunca hicimos un estudio estratégico por lo cual nos convenía empezar en Japón.
Se fueron dando una serie de casualidades, pero una vez que esa casualidad empezó a poner éxito, ahí sí le pusimos todas las balas para poder aumentarlo, ¿no? Entonces, yo creo que, y para resumir, lo que hay que hacer es estar muy atento, siempre están buscando quién me va a ayudar a subir el palo enjabonado, y cuando se da uno, que probablemente sea una sorpresa, poner todas las balas y ir por ese lado. Muy bueno. Cubrimos distintas regiones del mundo y yo me quedé muy impresionado con una charla tuya que escuché hace poco sobre China, ¿no? Sí. Donde decías la respuesta académica de que China es un tren a 2.000 kilómetros por hora que o nos subimos o nos lleva puesto, ¿no? Sí. Entonces quería ver un poco cómo es tu experiencia con China. Está pasando, sobre todo en el tema de software, lo que está pasando es que China siguió un camino particular. Es otra Internet, es otro software y parte de las cosas que tiene están mucho más adelantados que el mundo occidental. Por ejemplo, por decirles un caso, el tema de los pagos móviles. El tema de los pagos móviles, uno paga normalmente con un celular en cualquier lugar en China, cosa que no está extendida en ningún otro país del mundo. Entonces, para mí, en mi caso particular, es súper importante estar analizando lo que está pasando en China. No es en el tema de software, no está en la prensa normalmente, no figura, pero están muy adelantados en muchas cosas. Una es el pago móvil, digamos, tiene muchas cosas alrededor de, por ejemplo, no me quiero poner técnico, pero librería de JavaScript y todo ese tipo de cosas. Es decir, hay cosas que han avanzado en un campo paralelo y es súper importante estar muy cerca de ellos, ¿no? Bueno, muy interesante. Estamos pasados de tiempo, pero yo quería terminar con una pregunta a cada uno, si me lo pueden responder en 5 palabras. Y es una pregunta que me hizo... hace poco me invitaron a dar unas clases en la universidad y me quedé choqueado cuando me la hicieron. Y es, si ustedes estuvieran en el gobierno, tuvieran el poder de decisión sobre hacer una política pública para implementar el ecosistema digital, ¿cuál elegirían? ¿Y cuál sería la política pública principal que ustedes impulsarían y desde el gobierno para impulsar el sistema digital? Gary, you want to start? I'd stop Brexit. Okay. Yo me enfocaría, estoy en el gobierno ahora, pero no tengo ese nivel de llegada a presupuesto, pero me enfocaría mucho en la transformación del sector educativo, realmente mucho más profundamente. Yo creo que la capacitación para el desarrollo de recursos humanos calificados para la industria, no solamente en los grupos que ya hoy en día lo hacen, sino aquellos grupos que se encuentran excluidos de ese sistema y tratar de adaptarlo a necesidades culturales, religiosas, étnicas, etcétera, para que se sientan también parte y que puedan realmente aportar al desarrollo de esta industria. Okay. Trim? Well, it's a very difficult question. Okay, let's say training the government judge system. Right. The judge system is too analog, too analog. Okay. So yeah, if we change the judging system like a digital format, it can affect a lot. Yo, lo primero, tratar de sobrevivir, porque con lo que quiero hacer me tratarían de echar a los primeros 5 minutos. Pero lo que haría es, compraría con un 1% de la reserva del país, compraría Bitcoin y con eso ayudaría a hacer una reforma estructural importante de la educación. En la educación, ok. Muy bien. Bueno, creo que tuvimos un excelente panel. Muchas gracias.